En mi video anterior expliqué cómo ser feliz, y este video es una continuación, así que te recomiendo ver el video anterior si es que quieres entenderle a este. Pero bueno, si es que tienes pereza de ver ese video, en resumen, Aristóteles dijo que todo lo que hacemos tiene como finalidad un bien. El problema es que a veces ese bien que creemos que nos va a hacer felices, no siempre nos hace felices, sino que a veces más bien nos causa dolor. Entonces, propone algo bastante interesante, y es la virtud. Dice que la virtud es la única acción que nos llevará como un efecto secundario hacia la felicidad. Entonces, si es que estamos buscando activamente la felicidad, en realidad es difícil que la alcancemos. Más bien lo que propone Aristóteles es, enfócate en acciones virtuosas y la felicidad llegará poco a poco, sin necesidad de que la busques. Y otra vez aquí un pequeño asterisco. Aristóteles no se refería a la felicidad así como la felicidad que la conocemos hoy en día, sino él se refería a la eudaimonía. Y esto se traduce como florecimiento humano y es un estado complejo en donde no es solamente tu estado de ánimo, sino son muchísimas cosas más. Así que bueno, el día de hoy voy a hablarles acerca de la virtud. Pero antes de eso, si es que eres parte del 50% que aún no se ha suscrito, te recomiendo hacerlo para que cuando saquen nuevos videos el algoritmo te los recomiende. Y ahora sí empecemos. He dividido este video en 3 partes. La primera parte es acerca de la filosofía, la segunda es la psicología y la tercera es la biología y también un poco de neurociencia. Ok, empecemos por la filosofía. Aristóteles define a la virtud como aquello que está intermedio entre un exceso y una deficiencia. Aquí en pantalla les voy a poner un cuadro que me gusta mucho, que más o menos resume o explica de manera rápida algunas de esas virtudes que define Aristóteles en la Ética Nicomaquia. Por ejemplo, en primer lugar tenemos acerca del miedo y la confianza. Tenemos que el exceso sería algo así como una imprudencia y la deficiencia sería una cobardía. Y justo en la mitad, que sería la virtud o la media dorada como algunos lo llaman, sería el coraje o la valentía. Y si es que se dan cuenta, tiene un montón de niveles, tiene un montón de aspectos que analiza Aristóteles en la Ética Nicomaquia. Y por ejemplo, también tenemos un aspecto de cómo se obtiene y cómo se gasta el dinero, en menor cantidad y en mayor cantidad. En el caso de que tengas mucho dinero o que obtengas y gastes mucho dinero, cae en la vulgaridad. Bueno, no sé esta palabra realmente si podríamos traducirla como vulgaridad, pero sí, es un exceso. Y por otro lado teníamos la deficiencia, que en este caso sería algo así como ser un mezquino. Y lo que está en la mitad, que en este caso sería la virtud, sería la magnificencia. Entonces, sí, si es que se leen la Ética Nicomaquia van a ver que esto refleja lo que dice la Ética Nicomaquia, que en medio de un exceso y una deficiencia van a encontrar la virtud. Y ahora, por otro lado, pasémonos de escuela, pasémonos al estoicismo. Aquí la cosa se complica un poco más, porque la virtud ya no es solamente, podríamos decirlo en 2 dimensiones, ahora tiene 3 dimensiones. Los estoicos vienen a definir la virtud como vivir en armonía con la naturaleza, o también como un conjunto de cualidades o rasgos que te permitan tener una vida plena y que también puedas apuntar al bien común. El estoicismo es una filosofía muy social. Es extremadamente social y podemos ver casos como el de Marco Aurelio, que decía lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja o viceversa. Y aquí un pequeño paréntesis, porque los estoicos definían la naturaleza como un organismo vivo que está interconectado en todo el universo. Entonces, si es que lo ven solamente como que la madre naturaleza que lo vemos hoy en día, no es eso, es algo un poco que va más allá. Es una cuestión muy extensa y muy profunda, pero en resumen es como que toda esta interconexión entre todas las leyes físicas y metafísicas del universo, como quieran verlo, se refiere mucho a esta interconexión entre todas las cosas, como que este logos, a este entre comillas Dios que lo gobierna absolutamente todo. Y bueno, como mencionaba hace un momento, los estoicos lo llevan un poco más allá y explican a la virtud o tratan de dividirla en 3 partes. El estoicismo como sistema filosófico tiene 3 componentes: la ética, que es la más conocida y es lo que más se divulga en internet, la lógica y la física. Entonces, cada una de estas 3 ramas analizan de cierta manera cómo se mueve el mundo o cómo actúa la naturaleza, y con todo ese razonamiento podemos llegar a la ética. Es decir, la ética es el resultado de todo un racionamiento muy profundo sobre la lógica y la física. Entonces sí, la lógica es como que todo este sistema de, podría decir, proposiciones, de premisas que se trata de demostrar, y una vez que se las demuestra, pues sí, podemos sacar conclusiones y ahí sí empezarlo a utilizar en la vida diaria. Entonces todas estas frases o escritos que vemos en redes sociales es la ética, o sea, es una partecita de todo el sistema filosófico del estoicismo. Entonces, la virtud se la ve desde estas 3 ramas. En el estoicismo se lo ve desde la lógica, la ética y la física. Entonces, encontré un libro bastante interesante que resume de una manera muy didáctica en una tablita estas 3 ramas.
que es la virtud de la ética, la virtud de la física y la virtud de la lógica. A partir de esas 3 ramas, podemos empezar a dividirla, que aquí las dividen como esferas, virtudes primarias, virtudes secundarias, bueno, aquí las llaman virtudes subordinadas, y todo esto lo sacan de Crisipo. La verdad es que no sé de dónde sacaron esta información, pero este libro es un libro muy académico que lo encontré allá en Estados Unidos. En fin. Pero bueno, en esta tabla podemos ver muchísimos ejemplos de en cada categoría o en cada rama lo que se consideraría virtud. Pero creo que en resumidas cuentas podemos fijarnos en las virtudes primarias, que es la sabiduría práctica, la templanza, el coraje y la justicia. A partir de estas es como que se dividen todas las demás, son las más importantes y son las más mencionadas en todos los escritos que sobreviven. Y bueno, en este punto te estarás preguntando, bueno, sí, todo esto de la virtud suena muy bien, pero ¿cómo se pone en la práctica? Bueno, la verdad es que si es que nos ponemos a explicar cada una de estas virtudes que están en el cuadro que les presenté, la verdad es que no vamos a terminar nunca. Lo que me gusta hacer a mí, lo que yo hago, porque como decía Sócrates, esto es un proceso que no se acaba nunca. Tenemos que seguir estudiando y tenemos que amar el conocimiento. Es básicamente nuestra tarea de aquí, de toda la vida, de seguirnos entrenando, de seguirnos educando y cuestionando nuestras vidas. Lo que me gusta hacer a mí es leer alguno de los escritos de las fuentes primarias del estoicismo y encontrar ejemplos de cómo han aplicado la virtud Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, Musonio Rufo, Cleantes, Crisipo y bueno, todos estos estoicos, y me gusta ver casos concretos de cómo ellos han percibido o han explicado la virtud. En este caso quiero leerles una parte de Séneca que me pareció muy interesante, donde hace mucho énfasis en la virtud. Esto lo van a encontrar en el libro de la felicidad, en el libro número 13, y dice: deja que la virtud guíe el camino. Entonces cada paso será seguro. Demasiado placer es perjudicial, pero con la virtud no necesitamos temer ningún exceso, porque la moderación está contenida en la propia virtud. Aquello que se daña por su propia magnitud no puede ser algo bueno. Además, ¿qué mejor guía puede haber que la razón para seres dotados de una naturaleza racional? Así que si esta combinación te agrada, si estás dispuesto a avanzar hacia una vida feliz así acompañado, deja que la virtud guíe el camino, deja que el placer siga y ronde el cuerpo como una sombra. Es propio de una mente incapaz de grandes cosas de entregar la virtud, la más alta de todas las cualidades, como sirvienta del placer. Y sí, como se dan cuenta, aquí hace mucha mención acerca del placer, porque sabemos que esta lucha entre el placer y la parte racional, o sea, lo que deberíamos hacer, como que siempre estamos batallando con eso. Incluso Marco Aurelio tiene un pasaje hermoso donde tiene problemas en salir de la cama. Se pregunta a sí mismo, ¿para esto nací? ¿Para estar cómodo? ¿Para estar aquí calientito debajo de las sábanas? Y después dice, no, en realidad tengo muchas cosas que hacer, así como las aves están haciendo su trabajo, como las abejas están haciendo su trabajo, yo también tengo un trabajo. Entonces por eso es que Séneca hace este énfasis en la virtud. Deja que la virtud guíe el camino, porque solo de esa manera podrás llegar a esta felicidad, esta eudaimonía o ataraxia, como lo llamaban los estoicos. Y aquí me gustaría hacer énfasis en un punto bastante importante, y es acerca de la razón. Tanto Aristóteles como los estoicos decían que la única manera de llegar a esta virtud, o de reconocer dónde está la virtud, o reconocer cuáles son los actos virtuosos, es la razón. En otras palabras, tenemos que pensar. Tenemos que dedicarnos a cuestionarnos, como decía Sócrates, una vida no examinada no vale la pena ser vivida. Tenemos que cuestionar cuáles son realmente las acciones virtuosas, porque a veces quizás por efecto de vagón, por seguir a la multitud, hacemos lo que hacen los demás, cuando en realidad esa no es la virtud, o esos no son actos virtuosos. Y para explicar esto me gustaría aquí introducir una meditación de Marco Aurelio, y dice: aquí están las características de la mente racional. Se mira y se adentra en sí misma, se moldea a su propio gusto, disfruta de los frutos que produce, a diferencia de los frutos de los reinos vegetales y animal que son cosechados por otros, y completa su misión en cualquier punto en que la vida termine. En la danza, el teatro y cosas así, la actuación queda incompleta si se baja el telón de repente, pero el trabajo de la mente racional es completo e íntegro en cualquier momento en que sea interrumpido, de modo que puedas decir: tengo en mi poder todo lo que es mío. Además, la mente racional examina el mundo y el espacio vacío que lo rodea y la forma en que todo está conectado. Se sumerge en la infinitud del tiempo para ampliar su comprensión de los nacimientos y renacimientos periódicos que atraviesa el mundo. Sabe que aquellos que vendrán después de nosotros no verán nada diferente que aquellos que vinieron antes de nosotros, y que cualquiera con 40 años a sus espaldas y ojos en su cabeza ha visto tanto el pasado como el futuro, ambos por igual. También es característica del alma racional el afecto por sus semejantes, la sinceridad, la humildad. No colocar nada por encima de sí misma, lo cual también es una característica de la ley. No hay diferencia aquí entre el logos de la racionalidad y el de la justicia. Y bueno, para ir terminando esta sección de la filosofía, me gustaría hacer énfasis en un punto muy importante. Una vez que ya lo pensaste, que ya tienes más o menos identificado cuál sería el acto virtuoso a seguir, que ya sabes en qué consiste la virtud, que ya sabes que debes apuntar al bien común, pues el siguiente paso es la acción.
Tienes que hacer algo. La filosofía es actuar. Musonio Rufo dijo lo siguiente: después de todo, practicar la filosofía es usar la razón para determinar qué acciones son apropiadas y luego hacerlas. Musonio Rufo fue el profesor de Epicteto, y en realidad es que de nada te sirve saber muchas cosas y no aplicarlas. Es algo así como tener un mega motor de un carro, pero no tener gasolina. Necesitas ponerte en acción. Y bueno, pasemos al segundo punto, que es la parte psicológica. Ahora te estarás preguntando qué tiene que ver la virtud con la psicología. Bueno, resulta que a partir más o menos del siglo XX empezó a destacar una partecita de la filosofía, que era justamente este estudio del alma o el estudio de la mente, que muchas personas empezaron a dar cuenta que el tener estas ideas obsesivas, que el no estar en paz con tu alma o con tu mente, traían muchos problemas. Entonces muchas personas empezaron como a tener un estudio muy enfocado en esta parte de la filosofía, que decidieron separarlo y hacerlo su propia disciplina. Y ojo que digo disciplina, no me gusta llamarlo ciencia porque soy de las personas que no considera a la psicología una ciencia. Esto es un debate muy grande. Yo sé que hay muchas razones por las cuales puedan argumentar que la psicología sí es científica, pero al final del día creo que la subjetividad humana y las circunstancias de todas las personas son tan amplias que es muy difícil unificarlo. En fin, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Una de las muchísimas ramas que tiene la psicología es la rama cognitivo-conductual, y específicamente la parte cognitiva está muy influenciada por el estoicismo. Albert Ellis y Aaron Beck son una de las personas más representativas de esta línea psicológica. Y Albert Ellis, en uno de sus libros, en la introducción, reconoce que muchas de sus ideas son inspiradas en la filosofía griega, específicamente Epicteto y su dicotomía del control. Separar lo que está en nuestro control de lo que no está en nuestro control. Este día martes, es decir, muy pronto, voy a subir un video explicando el modelo cognitivo. Así que suscríbete si quieres entender la psicología cognitiva un poquito más a profundidad. Una de las cosas que propone este modelo cognitivo es que tenemos creencias nucleares, es decir, creencias fundamentales en todo nuestro pensamiento, que a partir de eso generan pensamientos automáticos, y esos pensamientos automáticos es lo que nos causa el malestar. Entonces, por ejemplo, si es que crees que todo el mundo está en contra tuya, cualquier acción que la percibas un poquito mala de afuera, vas a pensar que es algo personal, que es algo en contra de ti. Lo que trata de hacer el modelo cognitivo es tratar de indagar, de evaluar estas creencias nucleares y cambiarlas con otras creencias que te permitan funcionar mejor, que te permitan enfrentar las situaciones estresantes de una mejor manera. A todo este proceso se le llama la reestructuración cognitiva, y es justamente aquí donde entra la virtud. Si es que comprendes la virtud desde este lado filosófico, ok, tengo que apuntar al bien común, tengo que estar como que ni en exceso ni en deficiencia, entonces vas a poder hacer este proceso de la reestructuración cognitiva de una manera más eficiente. Ahora, esto es mi opinión. Esto no es algo que yo lo haya leído en algún libro, pero me estoy dando cuenta que tener este conocimiento de la virtud facilita mucho las cosas. Porque, ok, quiero cambiar mis creencias por algo que me permita funcionar mejor. Ok, pero ¿a dónde apunto? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más útil? ¿Qué es lo que me conviene hacer? Ahora, en terapia usualmente esto es decisión del paciente. Esto es del trabajo de la persona que acude a terapia. Un terapeuta no te va a decir qué hacer, no te va a dar consejos. Y por cierto, también hice un video explicando por qué pedir consejos es ridículo y por qué un terapeuta nunca te va a dar consejos, o por qué nunca debería darte consejos. Te dejo el link del video en la descripción o en los comentarios. Solamente te va a acompañar y te va a hacer dar cuenta de estas creencias nucleares y cómo están funcionando en tu vida. Pero yo creo que si es que las personas tuvieran un poco más de conocimiento acerca de la virtud, sería muchísimo más fácil saber cómo hacer esta reestructuración cognitiva, por cuáles creencias voy a reemplazar estas otras creencias que me están haciendo daño. Y recordemos un poco lo que decían los estoicos: virtud es vivir en armonía con la naturaleza. Y en este caso, si es que nos trasladamos a lo psicológico, podríamos decir que también es con tu círculo social, con las personas que te rodean en tu trabajo, en tus relaciones, con tus amigos, con tu familia. Y aquí quiero citar a Séneca, porque tiene una frase que me gusta mucho respecto a esto, y dice lo siguiente: te contaré lo que me complació leer hoy día en los escritos de Catón. Me preguntas qué progreso he hecho, pues he comenzado a ser un amigo de mí mismo. Sin duda, un progreso valioso nunca estará solo. Y aquí creo que caen muchas personas que le temen a la soledad, que no soportan estar sin pareja, que no soportan estar solos. Cuando sí, quizás en un proceso terapéutico se puedan dar cuenta de que son suficientes consigo mismos. Pero bueno, no me voy a meter con eso porque es un tema muy delicado, muy complejo, muy extenso y muy circunstancial. Así que voy a pasar al tercer punto, que es la parte de las neurociencias y la biología. Y bueno, he decidido incluir esta parte porque creo que hay un aspecto
que no muchas veces lo tomamos en cuenta o que quizás no somos muy conscientes de esto, pero hoy en día tenemos un conocimiento muy profundo acerca de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo nos afecta lo externo. Por ejemplo, ¿sabías que te puede dar depresión por falta de sol? ¿O sabías que te puede dar depresión por falta de magnesio? ¿O sabías que te puede dar depresión por desnutrición? ¿Y qué quiere decir todo esto? Que podemos ponernos a pensar en la virtud desde el lado psicológico, filosófico, pero si no te estás alimentando adecuadamente, no vas a alcanzar la felicidad. Y eso era el punto de todo esto, que mediante la virtud alcancemos un estado de felicidad o de eudaimonía, como decía Aristóteles. Pero si es que hay factores externos que nos están produciendo depresión, factores que ni siquiera conocíamos hace un momento, entonces quizás la virtud ahora deba abarcar más cosas. Quizás, como en esas tablitas que les enseñé un momento, también sea un acto virtuoso enfocarnos en la alimentación, en nuestra nutrición. Y de hecho creo que esta es una de las mejores enseñanzas que yo he recibido en mi vida. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo vas a dejar de comer? Pues nunca. De aquí vas a comer hasta el último día de tu vida. Ok, entonces si es que esto es algo que lo vas a hacer por el resto de tu vida, ¿no te parece que sería buena idea dedicarte 1 o 2 meses de estudiar un poquito de nutrición para que toda la vida más o menos sepas qué es lo que le hace bien a tu cuerpo? Creo que el problema hoy en día es que a la alimentación se lo ve como una obligación, algo que tienes que hacer, más no se lo ve como algo funcional, algo que te va a cambiar el estado de ánimo, algo que te va a mejorar o empeorar tu estilo de vida, o que incluso podría ser tu propia medicina. Hipócrates decía que haz de tu alimento tu propia medicina, y hoy en día tenemos un conocimiento más extenso acerca de esto. Por ejemplo, sabemos que hay una relación entre el omega 6 y el omega 3 que nos va a permitir estar en un estado óptimo para no estar inflamados todo el tiempo. Otro ejemplo, el salmón tiene un potente antioxidante llamado astaxantina que te puede ayudar un montón si es que tienes muchos radicales libres en tu cuerpo. Y la cosa no queda ahí. Hay un profesor de Harvard llamado Christopher Palmer que está tratando de utilizar la dieta cetogénica como la primera línea de intervención para tratar la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad y otros trastornos mentales. Y eso un breve resumen de lo que pasaría solamente si te enfocas en la nutrición, porque de ahí podemos analizar 2 aspectos que también te van a afectar a esa felicidad a la que queremos llegar. El primero es el sueño y el segundo es el ejercicio. Ambos van a afectar tus hormonas, por ejemplo la testosterona. E igualmente si es que tienes un desbalance hormonal, pues ahí sí sabemos que eso te puede causar muchísimos problemas en tu bienestar. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que yo no creo que la virtud deba quedarse solamente en este tema intelectual, sino que ahora, con todo el conocimiento que tenemos de biología, de neurociencia, de psicología, debemos debemos continuar con este camino que nos dejaron los estoicos, que nos dejó Aristóteles, Platón, Sócrates y bueno, todos estos filósofos. Debemos hacer un análisis exhaustivo de cómo lo social, lo fisiológico, todo el tema cultural nos está afectando o nos está apoyando en nuestra salud mental. Debemos hacer un análisis más a profundidad sobre todos estos temas, porque todas estas cosas nos van a afectar a este estado final al cual estamos apuntando. Pero sí, siempre está la virtud de por medio, porque por ejemplo en la nutrición, ok, ¿estoy comiendo demasiado o estoy comiendo muy poco? ¿Estoy alimentándome solamente de cosas ultraprocesadas o quizás estoy comiendo cosas que tienen muy poco contenido nutricional? Y bueno, como pueden darse cuenta es un camino muy extenso que requiere de mucho razonamiento, de pensamiento crítico, pero creo que esta perspectiva de la virtud es extremadamente útil, porque te puede hacer dar cuenta que hay muchísimas cosas que debemos considerar. Con la virtud de por medio vas a tener una buena guía o una buena perspectiva de cómo ir llevando tu vida día a día. Y bueno, esa es mi perspectiva acerca de la virtud. Espero que les sirva de algo y que lo puedan aplicar en sus vidas, porque al final del día podemos quedarnos en la teoría, pero como les dije, tenemos que orientarnos a la acción. Así que bueno, soy Sef y nos vemos la siguiente.